Bien, jóvenes, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Están bien o bien mal? Bueno, chicos, me gusta este entusiasmo. Yo entro acá y me lleno unas energías, pero así, súper positivas. Bien, la clase que vamos a dictar hoy día, ¿ya?, es sobre cardiopatías coronarias. El extremo es de una persona joven, sin placas, que hace ejercicio, que come sano y que es maravilloso. Y el otro extremo es una persona que se ha dejado llevar por la civilización. Full comida chatarra, cigarrillos, ejercicio full gaseosas, ¿no es cierto? Se ha llenado de tantas placas arterioscleróticas y vive en Lima, que ha tenido tanto estrés y sus coronarias se han llenado de grasa y ha hecho una cardiopatía coronaria. Es un continuo. La gente no necesariamente nace enferma, puede tener ciertas predisposiciones, pero yo les voy a dictar dos clases. Espero, chicos, que me ayuden a que esta clase sea lo más dinámica posible. Vamos a empezar por la parte de la cardiopatía coronaria crónica. El elemento central de una cardiopatía coronaria es la aterosclerosis. Es decir, cuando se estrecha el lumen de las arterias coronarias va a haber disminución del aporte de oxígeno al miocardio. Y cuando un miocardio está con pobre aporte de oxígeno tendrá isquemia, y la isquemia va a originar ¿qué cosa? Dolor. Vamos a revisar la angina estable, que es aquel dolor precordial opresivo, que generalmente una angina estable te dura entre 2 o 10 minutos. Luego del esfuerzo se ha presentado, te sientas, descansas, te pones un vasodilatador y calma. Angina estable. Pero cuando ya cambian el patrón, por ejemplo, esta angina ya no se presentó en actividad sino en reposo, ya no te dura 10 minutos, te dura 15, 20 minutos. Puede ser una angina inestable. Cuando todavía hay isquemia, pero no hay elevación de enzimas cardíacas ni alteraciones del ST en el electrocardiograma. Pero ya va a progresar el infarto de miocardio, ST no elevado, que es un infarto, ¿no es cierto?, que va del endocardio y todavía no se hace transmurar. Y el evento más severo es cuando ya tenemos un infarto de miocardio, ST elevado, ¿no es cierto?, y con el consiguiente daño cardíaco, la isquemia pasa a necrosis y luego esto va a originar, ¿no es cierto?, según la severidad del infarto, una disfunción miocárdica. Jóvenes, nosotros estamos acá. En esta corte de una coronaria hay depósito, ¿no es cierto?, de colesterol, sobre todo del LDL colesterol. Luego, este depósito de lípidos, ¿no es cierto?, va a ir creciendo y va haciendo lo que se llama la placa arteriosclerótica. Y cuando ya esta es una placa, como vamos a ver más adelante, con un contenido lipoide, con un tejido fibroso y con componente inflamatorio, esta placa que al inicio era estable, pequeña, se hace grande y se torna vulnerable. Y cuando esta placa se rompe, da el evento coronario agudo, angina inestable, infarto ST no elevado o infarto. El tema es la progresión, ¿no es cierto? Ven acá, esta es una placa estable, bastante fibrosa, pero hay una reducción del lumen. Pero acá hay una placa inestable donde hay una alta concentración de lípidos, la capa fibrosa es un poco más delgada y alta densidad de macrófagos. Esta persona tiene, cuando hace un esfuerzo, sube escalera o cambia del calor al frío, una angina estable. Dolor precordial opresivo que se va hacia el cuello, hacia el brazo, que origina síntomas disautonómicos, sudoración, náusea, irradiación a la izquierda del brazo. El paciente se sienta, reposa, toma su isorbide sublingual y cede el dolor. Pero cuando estamos acá, esta persona se ha roto la placa, ha hecho un trombo y ha hecho una oclusión parcial o total, generando el síndrome coronario agudo.
Entonces, el fenómeno es de la obstrucción de las coronarias. En los Estados Unidos es la sexta causa de muerte, más se da en varones, ¿no es cierto? Y genera un promedio de años perdidos de vida de 16.6. En el Perú, las enfermedades isquémicas del corazón y la cerebrovascular constituyen la tercera causa de mortalidad, siendo los principales factores de riesgo la hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas y la diabetes mellitus. De ahí que, yo no sé si ustedes han captado que la sociedad entra en pánico con el colesterol. Me siento cansado, puedo tener colesterol elevado. Me siento estresado, puedo tener colesterol elevado. Tengo mareos, puedo tener colesterol elevado. Sí, pues, pero la sociedad cree que el colesterol explica. No, el colesterol es importante. ¿Por qué? Porque va a generar depósitos para que la placa primero sea estable y luego inestable y explique a través de la aterosclerosis los problemas cardiovasculares. Esta es la tercera causa de muerte, enfermedad coronaria en el Perú, y probablemente vaya a seguir subiendo conforme siga el estrés, el tráfico y todos los avatares de la vida moderna. La etiología de la enfermedad arterial coronaria es obstructiva fundamentalmente. ¿Por qué? Acumulación luminal de placas de arteria. Pueden haber también menos frecuente por malformaciones congénitas de las coronarias, por un puente miocárdico, vasculitis, antecedentes de radioterapia. Vamos a ver esto y vemos acá cómo la placa tiene un tejido fibroso y tiene un contenido lipídico. El gran problema, jóvenes, es que si esta persona hipertensa, diabética, obesa, fumadora, estresada, sigue ingiriendo grasas, ¿qué va a pasar con este contenido lipídico? Va creciendo. ¿Y qué pasa? Se generan inflamación, macrófagos, y esto va creciendo hasta que llega un momento que se rompe, el contenido lipídico genera un trombo, se ocluye y da el angina inestable o infarto. ¿De acuerdo? También la enfermedad arterial coronaria puede ser no obstructiva. La estenosis aórtica puede dar un cuadro, ¿no es cierto?, de angina del pecho, la miocardiopatía hipertrófica, la hipertrofia ventricular izquierda, la hipertensión maligna, las miocardiopatías dilatadas, la disección aórtica espontánea, la angina variante, el síndrome X y el consumo de cocaína. Si usted está en una emergencia y ve a un paciente joven que viene por un cuadro coronario, pregúntenle, mírenle a los ojos si es usuario de cocaína. ¿De acuerdo? La fisiopatología, la obstrucción luminal de las arterias coronarias genera la perfusión coronaria inadecuada. Cuando hay un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno al miocardio, se produce la angina de pecho, ¿no es cierto? Y vemos que en la placa ateromatosa está el sustento fisiopatológico. Esta placa, en la angina estable, es una placa fija, estable, no fisurada, que origina una obstrucción crónica. De ahí que el paciente coronario hace un gran esfuerzo, tiene una gran tensión y comienza a tener dolor precordial. Pero ojo, la segunda clase va a hablar ya del síndrome coronario agudo, donde ya no hay una placa fija, sino una placa inestable, fisurada, que va a producir obstrucción aguda del flujo coronario por la producción de un trombo. Eso es importante, pero ojo, todo es progresivo. Empezamos bien, después tenemos una estría a nivel de la coronaria, después tenemos placa vulnerable y después podemos tener una placa, ¿no es cierto?, inestable, fisurada, que puede llegar a una obstrucción y llevarnos a un infarto en la medida en que no controlemos los factores de riesgo: diabetes, hipertensión, tabaquismo, estrés, obesidad, etc. Arteria sana, donde la sangre fluye libremente. Hay una angina de pecho cuando la perfusión es menor que la demanda, pero ya tiene su obstrucción parcial por una placa. Generalmente, cuando la angina es estable, placa, ¿no es cierto?, también estable. Pero cuando esta placa se rompe y el contenido líquido genera una trombosis, se va a producir el síndrome coronario agudo, como el infarto agudo del miocardio. Es importante esto, jóvenes, porque al final, ¿qué nos va a interesar como prevención?
evitar que se forme una placa aterosclerótica. Y como prevención secundaria, evitar que la placa estable se vuelva una placa fisurada o inestable, ¿no es cierto? Entonces de eso se trata. Y ven acá, jóvenes, como estas arterias, ¿no es cierto? Esta es una arteria coronaria con un contenido ya de placa ateromatosa, su contenido fibroso, su contenido lípido, pero acá ya que ven, acá hay un contenido lípido más grande que se ha fisurado y está originando una, ¿no es cierto?, una formación de un trombo, ¿de acuerdo? ¿La enfermedad arterial coronaria tiene factores de riesgo? ¿Le da a todo el mundo? No. Más de 45 años, hipertensión arterial, hiperglicemia, prediabetes, diabetes, dislipidemias, tabaquismo, antecedentes familiares de enfermedad coronaria, joven, alumno, alumna. Si usted tiene un antecedente familiar coronario, tenga mucho cuidado con su estilo de vida. La obesidad, el sedentarismo, los hábitos nutricionales no saludables, la comorbilidad de los pacientes con nefropatías crónicas, enfermedades de la colágeno o reumatológicas o vasculares sistémicas, ¿no es cierto? O también hay algunas enfermedades que son equivalentes de riesgo de coronariopatía, la diabetes, los antecedentes de accidente cerebrovascular, aneurisma aórtico, y cuando hay antecedente de preeclampsia, diabetes gestacional, también podría tener cierto mayor riesgo. Pero aquí, cada alumno de medicina tiene que reconocer que el paciente mayor de edad, diabético, hipertenso, dislipidémico, con tabaquismo, con obesidad, con sedentarismo, es un paciente con alta potencialidad de enfermedad coronaria. Hay muchas reglas, jóvenes, esto es solamente una referencia en la cual yo puedo calcular el riesgo global de enfermedad coronaria, ¿no es cierto?, en la cual la edad, los niveles de lípidos, ¿no es cierto?, en este caso las fracciones del colesterol, la de alta densidad HDL o el LDL. El HDL elevado, el colesterol de alta densidad, es más bien un factor protector. En el Perú el 25% de los peruanos sanos tiene HDL elevado, la mayoría los tenemos bajos, ¿no? Es importante también el nivel de HDL, el nivel de la presión arterial, la existencia o no de diabetes, el tabaquismo, etc. ¿No es cierto? Es importante porque si yo catalogo de riesgo intermedio o alto, tengo que hacer modificación de estilos de vida. Utilizaré, vamos a ver más adelante, aspirina o estatinas. ¿Para qué? Para evitar formación de coágulos y evitar la progresión de la placa aterosclerótica. Buscaré de manera muy precoz, como ahora se puede hacer a través de una angiotomografía, si hay puntuaciones de calcio en arterias coronarias, que es una forma muy digamos, sofisticada de evaluar riesgo, y también el índice brazo-tobillo. Si hay disminución de la circulación periférica, usted como paciente diabético, hipertenso, dislipidémico, también tiene mayor riesgo de enfermedad coronaria. Jóvenes, esto es muy importante, esto deberíamos grabarlo en el cerebro, en el corazón, y ser los adalits de la salud. Ideal es tener una salud cardiovascular con un colesterol menos de 200, una presión arterial igual o menor a 120/80, una glicemia en ayunas menos de 100, un índice de masa corporal menos de 25, no fumar, tener una actividad física con más de 150 minutos semanales y una dieta equivalente a una dieta mediterránea, carnes blancas, verduras, pocos carbohidratos, ¿no? Entonces creo que esto es bueno reconocerlo para poder orientar a nuestros familiares, ¿de acuerdo? Pero esto es un tema de medicación o de estilo de vida. ¿Qué dicen ustedes? De estilos de vida. Y eso tenemos que insistir en evaluar. Es cierto, los niveles de colesterol son muy importantes en la frecuencia de la presentación de la enfermedad arterial coronaria. Cuanto más es el nivel de colesterol, la incidencia de, ¿no es cierto?, riesgo coronario es mayor. De ahí la importancia de cuidarnos. Pero no para explicar, chicos, mareos, para explicar síntomas vagos, no, para explicar riesgo coronario. De eso se trata la evaluación del colesterol. Porque es muy importante que este LDL colesterol es el que muchas veces digamos, oxidarse nos genera la disfunción endotelial, la aplicación o la presentación de la placa grasa con un componente inflamatorio que cuando se rompe esta placa puede originar, ¿no es cierto?,
la producción de un trombo y la producción ya no solamente de un cuadro de angina inestable, sino de un infarto de miocardio. Es importante reconocer la angina típica. Es un dolor torácico subesternal de calidad y duración característica. Es un dolor opresivo, ¿no es cierto?, que se irradia al cuello, hacia el brazo izquierdo, dura entre 2 a 10 minutos aproximadamente, es provocado por el estrés o el ejercicio, cede con el reposo o la nitrogliceria. Es importante. Usted, joven alumno, está en capacidad de diferenciar un síndrome de Tietze, sí o no. He visto ayer en la consulta privada una señora que viene de los Estados Unidos y su médico, ¿no?, le ha dicho, no puede dormir, tiene una hijita chiquita, el esposo, ¿no?, digamos, es un gran empresario, y la señora anda súper estresada, porque una cosa es vivir en el Perú, otra cosa es vivir en Estados Unidos, ¿no?, con todo lo que significa el aspecto cultural. Y la señora no puede dormir, está estresada, y de repente tiene dolor acá. Le duele. A veces le dura 2 días, a veces le dura 3 días, pero cuando le tocan acá, le duele. ¿Tiene relación con el esfuerzo? No. ¿Se irradia el cuello? No. ¿Se irradia el brazo? No. ¿Qué es? Un síndrome de Tietze, una costocondritis. Hemos explicado así, obviamente uno tiene que evaluar, pero no tenía hipertensión, no tenía diabetes, no tenía ningún factor de riesgo, ¿no? Usted, joven alumno, está en la obligación de saber qué es un cuadro de angina típica. Yo creo que sí saben, ¿no es cierto ustedes? Se asocia estos cuadros a disnea, náuseas, vómito, diaforesis, mareos, y ojo, en los diabéticos, en los ancianos, en los pacientes renales crónicos, yo puedo tener un cuadro anginoso sin dolor, disnea o con disconfort epigástrico, con náuseas, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces el cuadro no se presenta típicamente, pero usted tiene que tener en cuenta, ¿no es cierto?, la característica del dolor coronario. Y obviamente, se habla que el dolor coronario, si cumple la siguiente característica, es un malestar torácico retroesternal, típico, provocado por el estrés o el esfuerzo, y se alivia con reposo o nitratos. Este es un dolor anginoso típico, ¿no es cierto? Entonces, y cuando uno ve pacientes con infarto, pocas veces, ¿no es cierto?, se va a olvidar. El paciente ha hecho un gran esfuerzo o ha cambiado bruscamente la temperatura, va a tener un colerón de esos terribles. Se coge el pecho. Se coge el pecho, es como una plancha, se le va hacia el cuello, hacia el brazo. Y tú lo ves al paciente sudoroso, nauseoso, angustiado, doctor, me voy a morir. Siéntese, señor, reposa, tiene una pastillita, ya le pone su isorín, le pasa. Duró 5 minutos. Angina estable. Porque usted sabe diferenciar, joven, lo que es un dolor pleurítico, un dolor por un reflujo gastroesofágico, sabe diferenciar lo que es un dolor pericárdico, porque el dolor pericárdico duele un montón, no calma así nomás. Se reposa igual, tiene que poner en posición antálgica y eso se ve con antiinflamatorios. Sabe reconocer lo que es un Tietze, ¿cierto? Y los canadienses han puesto que según la intensidad de la angina se puede clasificar de clase 1 o clase 4. Clase 1 cuando la actividad diaria no ocasiona angina, solo el ejercicio intenso. Es un paciente que está más o menos estable. Pero un paciente de clase 4 hay incapacidad para llevar a cabo cualquier actividad física sin molestias. Es una angina de reposo. El de clase 4 ya no es una angina estable, es una angina inestable. Este es un paciente grave, ¿no es cierto? Y obviamente, ¿qué es lo que provoca o exacerba la isquemia y te da el dolor? La fiebre, el hipertiroidismo, la actividad simpático-mimética intensa a través del uso de cocaína, la elevación de la presión arterial, la gran ansiedad, las círculas arteriovenosas, ¿no?, puede exacerbar la isquemia, ¿no es cierto?, porque incrementa la demanda de oxígeno. Y lo mismo pasa cuando hay una miocardiopatía hipertrófica, una estenosis aórtica, una cardiomiopatía dilatada, cuando hay una taquicardia ventricular o supraventricular. Son condiciones que pueden exacerbar la isquemia por incremento de la demanda, pero también por disminución del aporte de oxígeno. Si yo tengo un paciente coronario anémico, ¿tiene más riesgo de hacer
angina, ¿no es cierto? Porque en la anemia hay un menor transporte de oxígeno. Los pacientes con hipoxemia, ¿no es cierto? Un paciente que es coronario y tiene una neumonía, asma, un EPOC, o hipertensión pulmonar, o una fibrosis pulmonar, o una apnea del sueño, ¿no es cierto? Descompensadas, hipoxemia, y puede hacer más cuadros de angina de pecho. Importante, esto es lo que vemos ahora en los roncadores, ¿no es cierto? Y también cuando usan pues drogas simpático-miméticas en síndromes de hiperviscosidad, etc. Son circunstancias clínicas en las cuales hay una disminución del aporte de oxígeno y pueden exacerbar la isquemia y el dolor. Cuando usted tenga un paciente con una angina de pecho, tendrá que evaluar la presión. La hipertensión exacerba, la taquicardia exacerba, tendrá que ver cómo están los pulsos arteriales, ¿no es cierto? La auscultación habrá que evaluar si hay algún soplo de insuficiencia mitral nuevo incrementado, soplo de estenosis aórtica. Buscará evaluación de dislipidemia. ¿Se acuerdan el halo corneal? Los pacientes que tienen dislipidemia se puede evaluar. Los antelasmas en pacientes con hipercolesterolemia severa familiar. Tendrá que evaluar también si hay signo de insuficiencia cardíaca asociada, el ritmo de galope, los crepitantes que hablan de la congestión pulmonar, la regurgitación yugular, los edemas de miembros inferiores, que te hablan ya de un paciente coronario pero que está descompensándose, ¿no es cierto? Y tendremos que evaluar la enfermedad arterial coronaria si es por aterosclerosis coronaria o es secundaria a estenosis aórtica, cardiopatía hipertrófica, angina de Prince mental, síndrome X en la cual hay una vasoconstricción, pericarditis, disección de aórtica, consumo de cocaína y otros cuadros, la tirotoxicosis, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, un cólico biliar atípico donde el dolor puede darse a nivel torácico, una pleuritis, un síndrome de Wilkins, ¿no es cierto? Bien, yo tengo mi paciente que ha tenido factores de riesgo y tiene un dolor precordial, es un cuadro de una angina. Le he tomado un electrocardiograma y ya salió normal. Le he tomado enzimas cardíacas normal. Pregunta de examen. Si yo tengo un paciente con factores de riesgo y dolor coronario típico, un electrocardiograma normal y unas enzimas cardíacas, ¿descartan que sea coronario el paciente o no? En un paciente que tiene una angina de pecho estable, el electro salió normal y las enzimas cardíacas normales, ¿eso me dice que no es coronario? Cuando hay angina estable, un electrocardiograma normal o las enzimas cardíacas normal no descarta que él sea coronario. La mayoría de veces viene el paciente y ya le pasó el dolor, le tomas un electro, es normal, le tomas enzimas y no pasa nada. Hablando de angina de pecho estable. ¿Cuál es la prueba de elección para diagnosticar enfermedad arterial coronaria? Es la prueba de esfuerzo. Porque tú sometes al paciente de un esfuerzo para ver el desbalance entre aporte y demanda de oxígeno. La prueba de esfuerzo es la prueba de elección, se valora a pacientes con riesgo intermedio de enfermedad arterial coronaria, ¿no es cierto? Si el paciente no tiene enfermedad arterial coronaria, tiene una angina de pecho que tú quieres diagnosticar, lo envías al cardiólogo. Si el paciente tiene síntomas anginosos o es asintomático, pero tiene riesgo intermedio, es asintomático, pero tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene sedentarismo, jóvenes, ¿saben lo que hacen los seguros? Usted quiere acceder a un crédito hipotecario de $200,000. El banco le dice, ¿cuántos años tienes? 45, hazte una prueba de esfuerzo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eres diabético, o eres hipertenso, o separadamente diabético y hipertenso. ¿Pero qué tiene que ver? Si tu prueba de esfuerzo es coronaria, tienes una enfermedad coronaria silente. El banco no te da el crédito, porque al banco le interesa que pague. Y el riesgo de larga vida de un paciente coronario puede verse comprometido. Entonces, vamos a hacer una prueba de esfuerzo en pacientes anginosos sin diagnóstico, asintomáticos con riesgo intermedio o pacientes asintomáticos de alto riesgo de enfermedad coronaria. Puedo hacer una prueba de esfuerzo en un paciente que ya tiene diagnóstico de enfermedad arterial coronaria conocida para estratificar el riesgo postinfarto, valorar un riesgo preoperatorio
o en pacientes con síntomas anginosos recurrentes a pesar de un tratamiento médico de vascularización. Joven, yo he tenido un dolor precordial, me han dicho que era anginoso, pero me han tomado un electro y unas enzimas normales. No soy coronario, falso. Primero hay que hacerse una prueba de esfuerzo, ¿de acuerdo? La prueba de esfuerzo, el protocolo BRUS hasta ahora se sigue utilizando. Cada 3 minutos se incrementa la velocidad y la pendiente, se evalúa la presión arterial, frecuencia cardíaca y el electrocardiograma, y tiene una especificidad del 70% y una sensibilidad del 80%. Se habla de un estudio positivo cuando hay una depresión del ST mayor o igual a 1 milímetro, cuando hay respuesta hipotensora al ejercicio o la presentación de arritmias ventriculares. Esto usted, el paciente que tiene una angina, él quiere saber si es coronario o no. Me ha salido mi electrocardiograma no alterado, no he elevado las enzimas cardíacas, pero tienes que hacerte una prueba de esfuerzo para definir si eres o no coronario, ¿no es cierto? Etapas en el protocolo de BRUS: velocidad de la caminadora, la pendiente, el tiempo y el consumo de oxígeno. Hay contraindicaciones. Si el paciente ha tenido un infarto en 2 días previos, no le puedes hacer. Si tiene una angina inestable, no le puedes hacer una prueba de esfuerzo. Si tiene arritmias, estenosis aórtica severa, insuficiencia cardíaca, edema agudo pulmonar, miocarditis, pericarditis, disección aórtica, no le puedes hacer. Son contraindicaciones. Esta es la máquina, este es el paciente que está haciendo, ¿no es cierto?, la prueba de esfuerzo. ¿Qué ven acá, jóvenes? Infradesnivel ST de más de 2 cuadraditos. Esta es una prueba positiva, ¿de acuerdo? Hay una depresión del ST como resultado de la prueba de esfuerzo. ¿Por qué? El paciente ha estado haciendo esfuerzo, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando cuando uno hace esfuerzo? Incrementas el consumo de oxígeno a nivel del miocardio. Y si tienes una coronaria obstruida, manda poco, se produce el desequilibrio entre oferta y demanda. ¿Y qué es esto? Signo de isquemia, ¿de acuerdo? Entonces hay que pedir una prueba de esfuerzo. Esto lo voy a pasar. También se puede hacer un ecocardiograma de estrés. Como ustedes saben, jóvenes, yo soy médico internista, también hago geriatría. Hay pacientes que tienen una artrosis de rodilla y no pueden ir a la prueba de esfuerzo. ¿Qué hacemos? O voy a dramatizar, hay alguien que tiene una amputación de pie y no puede presentar la prueba de esfuerzo. Para aquellos que no pueden hacer la prueba de esfuerzo, se puede hacer la ecocardiografía de estrés con dobutamina. La dobutamina es un inotrópico que te genera una aceleración y incremento del inotropismo cardiovascular, y a través de la ecografía detectas áreas de alteración de la motilidad de la pared, áreas de hipoquinesia. Tiene sensibilidad de 75 y especificidad de 85 a 90%. Generalmente en adultos mayores que ya no pueden hacer la prueba de esfuerzo, les hacemos una ecografía de estrés con dobutamina. Es una prueba bastante adecuada. O también la gammagrafía de perfusión miocárdica con talio o tecnecio, que puede diagnosticar y localizar zonas de isquemia, determina la fracción de eyección, valora la viabilidad del miocardio. Hay gente que no puede hacer la prueba y dice, no, a mí no me pongan dobutamina. Mi querido alumno, nosotros no vamos a salir como cardiólogos, pero usted tiene que tener muy clarito. Si alguien ha tenido un dolor anginoso, tiene que hacerse o su prueba de esfuerzo o su test, ¿no es cierto?, de ecografía, ecoestrés con dobutamina, o hay pruebas de gammagrafía de perfusión miocárdica. Hay que hacer el diagnóstico, eso es lo importante. Usted puede derivarlo. Y obviamente con el resurgimiento de la tomografía y la resonancia se pueden hacer tomografía para identificar anomalías congénitas en las arterias coronarias. Esto es interesante, la angiotaca coronaria, que detecta calcificaciones en las arterias coronarias. Miren qué sofisticado. O la resonancia magnética, que también se puede utilizar adenosina y contraste. Pero ya esto es más del campo de la alta especialidad de la cardiología. ¿Cómo se sabe, señor? Tiene una prueba de esfuerzo positiva, tiene un ecoestrés positivo, tiene una prueba con talio positiva, sí. Pero la coronariografía es el estudio de imágenes invasivo en la cual nos va a detectar, cuantificar y valorar las lesiones arterioscleróticas. Este ejemplo es muy claro, ¿no es cierto? Aquí tienes una rama coronaria, la descendente, y aquí ven un stop, ¿de acuerdo?
aquí hay un stop. Luego de la revascularización se canaliza esto. Entonces es importante realizar la coronariografía. Aquellos pacientes que van a ser sometidos a intervención quirúrgica para restablecer el flujo coronario, tenemos que saber. Los pacientes que a los cuales se le va a realizar un cateterismo para angioplastía, también se tiene que conocer la morfología y si hay o no estenosis de la coronaria. Este es el gabinete del arco en C, este es el catéter, se pone a nivel de la femoral y luego, ven acá ustedes, pueden ver, pueden visualizar la estenosis de esta rama coronaria y acá hay una representación didáctica y aquí la colocación del esteno, ¿cierto? Entonces hay que ver. Ahora, si alguien se va a dedicar a la cardiología, hay dos ramas, cardiología clínica y cardiología intervencionista. Esto lo hacen los cardiólogos intervencionistas. Los costos son importantes, más o menos un cateterismo que está alrededor de unos $10.000 a $12.000, ¿no? No hay que enfermarse de las coronarias, jóvenes. Tratamiento, los objetivos. Debo disminuir la intensidad de los síntomas y evitar el infarto de miocardio. ¿Por qué? Porque infarto de miocardio es sinónimo de alta mortalidad y riesgo de muerte súbita. Hay que modificar los estilos de vida. Hay que utilizar fármacos para mejorar la perfusión coronaria y revascularización en los casos donde sea inminente la posibilidad de un infarto de miocardio. Hay que incrementar el aporte de oxígeno, disminuir el consumo de oxígeno, controlar los factores precipitantes y limitar el desarrollo de la enfermedad ateroesclerótica. Los nitratos, que son vasodilatadores coronarios, son los medicamentos más importantes para controlar los síntomas anginosos, los de tolerancia, ojo, pestaña y ceja. En la época moderna, la disfunción eréctil ya no es un problema, ¿no es cierto? Y ustedes son médicos o futuros médicos. Tiene que preguntarle al señor, ¿usted toma Viagra? ¿Usted toma Versal? Bueno, el medicamento. ¿Por qué? Porque todavía la gente mayor es un poquito cauta, ¿no? El otro día viene un señor y me dice, doctor, que salga el auxiliar. Le digo, señorita, salga por favor. ¿Todavía puedo hacer uso de mis funciones de hombre? Le digo, señor, ¿qué me está diciendo? ¿Todavía puedo estar con una dama? Le digo, usted puede estar no con una, con dos, con tres. Bueno, para romper un poco el hielo, ¿no es cierto? Pero tenía un temor de decirle si puede tomar sildenafilo. ¿No es cierto? Taldalafilo, todos los hilos. Jóvenes, y ustedes van a ser médicos. ¿Qué le digo? Esas cosas no se hablan aquí en este consultorio. No. Si a este hombre yo no lo educo, él va a ir a la farmacia y le va a dar sildenafilo. Y como no va a hablar porque hay una sociedad media pecata, la nuestra, usted le va a dar un nitrito y el hombre va a morir. Están contraindicados a los pacientes que toman productos con 5-fosfodiesterasa. Señor, es un alto ejecutivo, viene con su angina, le voy a dar el isorbide con la nitroglicerina. Usted toma Viagra, toma alguno de estos medicamentos para mejorar la disfunción eréctil. De eso se trata, el médico tiene que ser muy claro. La gente se ha muerto cuando los coronarios que tomaban nitratos utilizaban estos productos de las 5-fosfodiesterasa. Siguiendo ya el tema de la enfermedad arterial coronaria, se puede utilizar la nitroglicerina sublingual, la nitroglicerina en aerosol, el dinitrato de isosorbida en nuestros hospitales, que bueno, hay que admitirlo, son hospitales de la gran mayoría pobres. Siempre utilizamos el isorbide, que es el dinitrato de isosorbida. También se usa el mononitrato de isosorbide, la nitroglicerina en parches transdérmicos. Los nitratos mejoran la perfusión coronaria. Los beta bloqueadores van a controlar los síntomas anginosos, pero no por mejorar la perfusión, sino por ahorrar el consumo, disminuir el consumo de oxígeno. Disminuyen la frecuencia cardíaca, el trabajo miocárdico y se utilizan bastante. Un coronario debe utilizar sus nitratos y sus beta bloqueadores. Hay contraindicación en espasmo bronquial, bloqueo auriculoventricular, bradicardia, ICC descompensada. Y hay que usar fundamentalmente bisoprolol y carvedilol, que son los que tenemos en nuestro medio, que son los beta bloqueadores selectivos. ¿Ya?
Un coronario debe utilizar sus nitratos y sus beta bloqueadores selectivos. Nitratos para mejorar la perfusión y beta bloqueadores para ahorrar o disminuir el consumo de oxígeno. Además deben usar antiagregantes plaquetarios. Todo coronario debe utilizar acetil salicílico, aspirina, ecodrin, etc. entre 75 a 162 miligramos día. Hay más o menos un consenso como prevención de usar 81 a 100 miligramos por día. En nuestro medio se usa un poco más, ¿no? La carbioaspirina, el ecodrin, aspirina, 100 miligramos, para evitar la formación de los coágulos. Y también estoy hablando de angina estable. Puedes utilizar clopidogrel, acetil salicílico o clopidogrel, 75 miligramos. Cuando sea angina inestable, voy a tener que utilizar los dos, pero estoy hablando de angina estable. Un antiagregante plaquetario, un nitrato, un beta bloqueador y una antiagregante plaquetario. También puedo utilizar calcioantagonistas que evitan el vasoespasmo coronario, como verapamil o diltiazem. Si el paciente tiene además hipertensión o taquicardia, puedo utilizar verapamil o diltiazem. Obviamente, como tienen efecto cronotropo negativo, van a ser de utilidad, pero como tienen efecto inotropo negativo, hay que evitar en pacientes con disfunción sistémica. Se pueden utilizar los IECAS, captopril y enalapril. Aportan beneficios al paciente con angina estable. Las estatinas, esto es bien importante, jóvenes. No podemos dar estatinas a todo el mundo. ¿A quién se le da una estatina? Aquel que tiene factor de riesgo, tiene una dislipidemia y tiene factor de riesgo. Va a controlar la dislipidemia y esto lo subrayaría, estabiliza la placa ateromatosa, tiene un efecto antiinflamatorio. Las estatinas altas dosis han demostrado mejorar, ¿no es cierto?, los riesgos coronarios. Los fibratos, cuando hay, sobre todo hipertrigliceridemia, como el ciprofibrato o el fenofibrato, pueden ser de ayuda. Pero ya a usted le va quedando, alumno, aquel que tiene una angina estable diagnosticada con su prueba de esfuerzo, tiene que usar un nitrato, un beta bloqueador, un antiagregante plaquetario y, dependiendo, también puede utilizar un IECA, un calcio antagonista, pero no puede dejar de tomar estatinas. Esto es bien importante, por el efecto de controlar la dislipidemia y estabilizar la placa ateromatosa. ¿Qué pasa si esa placa ateromatosa progresa, se hace una placa inestable y se rompe? ¿En qué termina el paciente que rompe su placa ateromatosa en su coronaria? En un infarto, ¿cierto? La enfermedad coronaria tiene tratamiento quirúrgico, la revascularización coronaria, que puede ser a través de la intervención percutánea coronaria, nombre largo, angioplastia. Lo ideal es que todo coronario sea sometido a una angioplastia, ¿cierto? Cuando no hay posibilidad de una buena angioplastia o hay un daño muy serio, tendremos que recurrir a la cirugía de arterias coronarias a cielo abierto. Va a depender de la anatomía, del trastorno médico asociado, del grado de riesgo quirúrgico y de la preferencia del paciente. Pero un paciente va a resolver, sobre todo cuando ya no hay control a través de la farmacoterapia. Las anginas son cada vez más frecuentes, el paciente es de alto riesgo, tiene coronarias ya muy obstruidas, tiene alto riesgo de hacer infarto. ¿Qué hacemos? Revascularización, angioplastía o cirugía celular. Ven acá la aplicación de un stent y acá la aplicación de los puentes aortocoronarios. Y es importante seguimiento de la frecuencia, intensidad y duración de la angina. Se deben controlar al paciente con pruebas de esfuerzo, técnicas radiológicas y cateterismo cardíaco según haya necesidad. Es fundamental la dieta, la actividad física, la modificación de los factores de riesgo, estilos de vida saludable y las medidas de prevención. Recordemos, siempre hay una asociación entre dislipidemia e incidencia de enfermedad coronaria. Bien, jóvenes, nos quedamos en esta primera parte y yo quisiera que vean este pequeño clip. Lamentablemente no hay pues el audio, pero ¿se pudo ver lo del audio del grado? ¿Ven cómo se va formando la capa? ¿Hay audio?
¿Ven, jóvenes, cómo se va formando acá la placa? Este paciente tiene una placa. ¿Ven cómo va creciendo el contenido lipídico? ¿Cierto? ¿Ven cómo en este contenido lipídico hay macrófagos que van generando inflamación? Liberación de citoquina. ¿Ven cómo se va fisurando esta placa? Y cuando la placa se ha fisurado, ¿qué pasa? Se produce fuga del contenido lipídico hacia el torrente. ¿Y acá qué genera? Agregación plaquetaria, un trombo. Y cuando hay esto, es un evento coronario agudo, se produce una obstrucción del vaso, ¿no es cierto? Y obviamente... concretos de mayor parte de estos son tos o transitorios. Pueden provocar un episodio de angina inestable que se manifiesta por una depresión adentro. ST. ¿Se escucha? Pero cuando el coágulo se absorbe, puede provocar una respuesta curativa que aumenta el grosor de la cubierta fibrosa y Chicos, vamos a intervenir 3 minutos, ¿ya? A ver, porque me interesa que capten eso. En los padecimientos cardíacos, pues el principal problema está en los vasos sanguíneos, cuya principal enfermedad, la aterosclerosis, se debe a varios factores de riesgo, como elevadas concentraciones de LDL representadas por círculos amarillos. Por supuesto, hay muchos casos de aterosclerosis en que el colesterol se encuentra en el rango promedio, pero la enfermedad es producto de otros factores de riesgo no tradicionales. Analicemos el caso de proteínas de baja densidad. Cuando se mantiene elevada, puede acumularse cerca de las paredes y oxidarse, representadas en color marrón, fenómeno que inflama las células endoteliales y eleva la concentración de moléculas por los leucocitos inflamatorios. Estos penetran en la íntima, donde toman algunas de las partículas de lipoproteínas y las transforman en células espumosas características de la banda adiposa aterosclerótica. Esta suele crecer hacia el exterior. La complicación empieza cuando las células lisas de la íntima empiezan a secretar moléculas. Otras células musculares lisas penetran en la íntima desde la media, donde se unen a otras células musculares lisas para formar una capa fibrosa que recubre el núcleo lipídico. Cuando los factores de riesgo persisten, el núcleo lipídico crece e inicia una respuesta inflamatoria. El linfocito T envía señales a los macrófagos y los activa para secretar diversos mediadores, incluidas proteínas de matriz, cuyas enzimas pueden debilitar la cubierta fibrosa y hacerla susceptible al rompimiento. ¿Ven cómo se va fisurando esto? Cuando se rompe la cubierta fibrosa, suele producirse un trombo que puede dar lugar a infarto miocárdico agudo, manifestado por elevación del segmento ST. No obstante, se sabe que la mayor parte de estos son clínicamente asintomáticos, o si son incompletos o transitorios. Pueden provocar un episodio de angina inestable que se manifiesta por una depresión del segmento ST. Pero cuando el coágulo se absorbe, puede provocar una respuesta curativa que aumenta el grosor de la cubierta fibrosa y estrecha la luz. Cuando la oclusión es total, se produce el infarto, ST elevado. Y cuando la oclusión es parcial, se puede producir lo que se llama el infarto ST no elevado, con infradecimal. Vamos a seguir y terminar esto. Dando una placa estable pero sintomática. Cuando reducimos los factores de riesgo, el lípido tiene la oportunidad de salir del núcleo central de la placa y permite que los leucocitos inflamatorios se vayan o sufran muerte celular programada. Esto da lugar a una cubierta fibrosa más gruesa y una luz sin riesgo con una placa estable y asintomática.